Me estaba preguntando si uno en un viaje astral podría contactar o ver, interactuar con un ser querido fallecido o con Ujú. guías espirituales, no lo sé. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has averiguado sobre esto? Yo siempre me fijo en, cuando me hacen este tipo de preguntas sobre los familiares fallecidos o otro tipo de cosas que se pueden hacer, yo siempre me fijo en el origen de todo. El origen de todo de lo que es soñar lúcido está en el chamanismo. El chamán, los chamanes, el chamanismo y el animismo, o sea, este tipo de religión, voy a llamar religión, pero no es una religión realmente, sino un camino espiritual, es el más antiguo de la humanidad. Es el primero y el más puro, desde mi punto de vista. Los chamanes se definen como chamanes porque saben hacer sueños lúcidos. O sea, ese es el camino del chamán. Hay algunos que lo hacen a través de plantas sagradas, peyote, ayahuasca, etcétera, San Pedro, las setas psicodélicas, muchas plantas distintas. Otros lo hacen a través de ritmos, tambores, cantos, danzas extremas. Hay muchas más. Y la mayoría, o sea, la mayoría, al menos la mayoría, controla lo que es el mundo de los sueños, que lleva luego a los sueños lúcidos y los viajes fuera del cuerpo. Y los chamanes hacen muchas cosas, han hecho muchas cosas y cuentan muchas historias. Una de ellas es la que tú dices. Es decir, el chamán se ha dedicado durante milenios a trascender esta realidad y viajar al mundo, al más allá, que llamamos, al mundo de los fallecidos, donde ahí pues están familiares, amigos, etcétera. Y han viajado para recibir mensajes de ellos y traerlos aquí. Entonces, si ellos lo hacen, es una cosa personal, ¿eh? Si ellos lo han hecho ante milenios y con mucho éxito, es que se me hace muy difícil dudar de ello, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los soñadores lúcidos y los viajeros fuera del cuerpo? Muchos utilizan esta experiencia para contactar con familiares. Yo tengo mis propias experiencias, no tengo millones porque afortunadamente no se muere tanta gente alrededor mía para que esté todo el día visitando gente, ¿no? Pero sí que he ido a familiares muy íntimos, como mi abuelo, por ejemplo, fue la primera experiencia que tuve, fue involuntaria, pero luego he estado mi madre, mi padre, amigos, es decir, gente más íntima y he estado con ellos. La experiencia es absolutamente transformadora. Pero es que esto no me pasa a mí, yo esto poco lo busco, pero hay mucha gente que tiene ese mismo tipo de contactos en sueños ordinarios. Y esto ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Hay muchos relatos en todas las épocas y en todos los lugares del mundo de personas, en todas las culturas, que entran en contacto en sueños ordinarios con familiares fallecidos. ¿Son contactos reales? Si es que me quedo con cómo se queda la persona. O sea, si la persona se queda en un estado de paz y le sirve para acelerar el proceso del duelo, bienvenido sea, no nos planteemos mucho más. Pero si quieres, te doy mi perspectiva. Cuando tú haces un sueño lúcido, ya no solamente es una especie de recuerdo confuso como el sueño, sino que tú estás con la persona. Cuando yo estuve con mi padre, abrazaba a mi padre. O sea, le toco. Yo no tengo recuerdo de una cosa, es como abrazar a una persona físicamente aquí, lo mismo. O es tu padre, habla como tu padre, ríe como tu padre, se mueve como tu padre. No tengo ninguna razón para pensar que no es él. ¿Por qué? Porque si yo confío y he aprendido que las otras realidades son igual de importantes que estas, son iguales. Si aquí me encuentro con un amigo y lo abrazo y no me pongo a pensar, ¿será real o es irreal? No. ¿Por qué tengo que malinterpretar la otra experiencia si también es una realidad? ¿Vale? Entonces, y mi padre habla como mi padre, o sea, no hay nada que me diga que no es. Y cuando yo estaba con él en vida, mi padre hacía lo mismo. Entonces, ¿por qué yo no dudaba de él? Porque no tiene sentido, porque era él, ¿no? Pues en el sueño lúcido, tu padre es tu padre. Aún te puede quedar la duda, ¿no? De decir, si lo estoy proyectando yo, entonces es cuando la gente hace lo que hago yo, que es el siguiente paso, que es pedir una prueba, ¿no? Tú, además de tener la experiencia física de estar con tu padre y que conté cosas, le puedes pedir una prueba, es decir, dame una prueba de que joder, eres tú. Entonces te dan una información, a ver, normalmente una información que tú no conoces y que luego tú aquí puedes comprobar, ¿no? En el caso de mi padre, pues era una historia que me contó sobre su infancia, que yo no conocía, que luego comprobé con su hermana, ¿no? Con una tía mía. Esto te da la seguridad de que al menos el canal era bueno, ¿no? Y dice, bueno, ese era mi padre, porque encima que era mi padre, encima me contó una cosa que no sabía, ¿no? Que de sus recuerdos, ¿no? Lo que pasa es que sigue habiendo todavía un tercer paso, la exprimidora, de algunas personas que, incluso yo, que puedo llegar a dudar de, es que cabe la posibilidad de que sea una proyección mía, pero sea un canal de información. Es decir, yo ya he tenido la información
del universo. En el universo está toda la información. Quizás la información del universo, ahí está la información de que mi padre en su infancia le pasó esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que Ujú. utilizo esa proyección de mi padre para sacar esa información que ya existe. Entonces esto no sería un contacto con un fallecido, sino sería realmente una especie de visión remota o obtención de información. Me da igual. Yo me quedo con la anterior fase. Si mi padre es mi padre y huele a mi padre y se ríe como mi padre, es mi padre. Y además es que Mm. sabes lo que ocurre, que si fuese una proyección mía, yo podría verle todos los días, todas las noches. ¿Y sabes lo que ocurre? Cuando intentas ver a un familiar fallecido a través de los sueños lúcidos, lo puedes ver varias veces, pero llega un momento en que algo cambia, o bien la misma persona te lo dice, o bien te lo dice alguien externo dentro de esa realidad, te dice, no vengas más porque ya ha trascendido a otro sitio y no, ya no puedes verle. O sea, como que hay un proceso y desaparecen. Entonces no puedes, si fuera, es lo que siempre digo yo, si fuera una proyección realmente mía, o sea, fruto de mi deseo de ver a mi padre, lo vería eternamente, todas las noches. Y no es verdad. Hay una cosa que es ajena a mí, que para y dice, ya no se puede ver más. Lo cual parece ser que hay un Mm. proceso ahí que le ocurre a las conciencias cuando ya están libres del cuerpo que desconocemos. Pues imagino que hay muchas personas que recurren a tus cursos para contactar, ¿no? Con seres queridos fallecidos. Me imagino personas con duelos bastante duros, no lo sé, ¿es Sí, así? Sí. sí, de hecho, mira, muy recientemente coincidieron dos o tres personas en el último curso de formación que venían específicamente para contactar con familiares fallecidos. Uno de ellos estaba en un grupo de duelo. Un señor estaba en un grupo de duelo con mucha gente. No estaban ahí sus compañeros. De hecho, ahora se lo ha comentado a personas del grupo y están viniendo a la formación, ¿no? Pero en ese momento estaba él solo. Había otros dos más, me parece, que venían por su cuenta también para un tema del duelo, pero él estaba en un grupo de duelo y llevaba ya varios, como 3 años, intentando superar la muerte de su mujer, ¿no? Y esta persona hizo la formación. Normalmente en las formaciones, claro, es un fin de semana. La gente tarda habitualmente años en conseguir esta experiencia o controlarla, ¿no? Cuando viene la formación, una persona experimentada, como es mi caso, durante el fin de semana siempre hay personas que lo consiguen. Y esto es un milagro, ¿no? Porque digo, eso es una cosa que a la gente le cuesta años o nunca lo consigue, ¿no? Pues hay gente que lo consigue. Depende del grupo, o sea, hay más porcentaje, menos, ¿no? En este caso, este señor, no sé si la primera noche o la segunda noche, lo consiguió. Y tuvo un encuentro. No te puedes imaginar la felicidad de la cara de este señor, que después de de 3 años de duelo, de reuniones con sus compañeros, de hablar, porque al final es hablar que es muy sanador, pero él necesitaba algo más. El hecho del contacto, que fue precioso, bueno, se nos caían a todos las lágrimas, ¿no? Cuando lo estaba contando, esto es transformador, o sea, esto te sana absolutamente, te quita el dolor de la muerte y te trae el gozo de lo que es vivir, ¿no? Y lo que es morir, que al final es un tránsito. Entonces, por supuesto que es una experiencia maravillosa. Yo a todo el mundo se lo recomiendo, o sea, cualquier persona que tenga un problema de este tipo, desgraciadamente, que esté pasando por el proceso del duelo, si es capaz de aprender a hacer sueños lúcidos y tener el último o los últimos contactos con la persona querida, le va a cambiar la vida. Es que acabas en paz. No puedes, la persona te transmite que está bien, pero es que no oyes una voz, es que la ves, la tocas, la abrazas, la besas y te dice, estoy bien. Y te cuenta, pues, lo que es, no sé, cada uno tiene su propia experiencia. Entonces es maravilloso, o sea, es maravilloso. Y es verdad que hay gente que supera el duelo muy rápidamente a través de ese tipo de experiencias. Qué bien. Por lo tanto, dirías que los viajes astrales son una prueba de la existencia en el más Sin allá. duda, Sí. sin duda. Al menos es la prueba de la supervivencia de algo del ser humano, que hemos acordado en llamarlo conciencia. Existe algo dentro de nosotros, o sea, dentro es una metáfora, una forma de decirlo, dentro de nosotros existe algo que perdura a la muerte. Eso seguro. Lo llamamos conciencia, alma, cuerpo astral, segundo cuerpo o lo que quieras. Pero hay algo que trasciende. Y esto es que no hay duda. O sea, si yo puedo vivir físicamente en otro mundo esta noche, durante un tiempo, no eternamente, porque tengo que volver aquí, estamos diseñados para volver. Si yo puedo hacer esto, es bastante evidente que el día que muera seguiría haciéndolo. Porque, es decir, tengo algo que no depende de mi cuerpo. ¿Vale? Entonces, con lo cual,
Yo creo que está bastante claro. Pero bueno, esto los científicos, algunos científicos muy escépticos, siguen diciendo que no existe. Absurdo. O sea, el sueño lúcido, viaje astral está demostradísimo científicamente que existe. Otra cosa es que las consecuencias de esta experiencia son tan profundas, tan espirituales, que ahí no puede entrar la ciencia. Entiendo que existen varias realidades o dimensiones. El más allá es otra realidad. ¿Por qué en un Ujú. viaje astral no puedo o puedo visitar el más allá? Sí, sí puede. Yo ¿Sí? no he dicho que... Sí, sí, claro, claro. Cuando te digo que exploras, o sea, que tienes contacto con otros seres, con familiares fallecidos, estás haciendo eso, estás explorando el más allá. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Cuando uno explora, vamos a llamar el más allá, ¿no? El otro mundo. Hay que tener mucho cuidado porque la percepción allí no funciona como... Es diferente en la forma de percibir. Es decir, lo que hay allí está por... A ver, aquí tenemos un proceso en esta realidad en el que partimos de un mundo, vamos a llamar un mundo de energía, y a través de la percepción lo hacemos un mundo de objetos. Allí ese proceso no es tan evidente. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en las otras realidades? Como no tenemos otra forma de percibir, porque es la que hemos aprendido, también intentamos hacer lo mismo que hacemos aquí. Partimos de un mundo de energía y lo que hacemos es reinterpretarlo a través de nuestros propios códigos personales para darle aspecto de un mundo de objetos. Es decir, cuando una persona viaja al más allá, por ejemplo, ve un río, no hay ríos, no existen los ríos allí. Pero tú al volver y tú contarlo o escribirlo en tu diario o contárselo a otra persona, tu cerebro tiene que filtrar esa información de un fenómeno energético que no entiende la razón y lo que hace es coger su cajoncito y decir, ¿esto qué se parece más? Y al final acaba diciendo un río. Entonces, no hay ríos. Con lo cual, el problema es que mucha gente toma por literalmente este proceso de percepción y no hace el esfuerzo de reinterpretarlo y quedarse con la esencia. Yo esto lo llamo encontrar la función o el sentido de lo que estás viendo. Por ejemplo, hay mucha gente, en mi caso, por ejemplo, mira, la primera vez que yo viajé al más allá, o que me di la orden, yo vi literalmente una estación de autobuses. Y había mucha gente que al final, según hablaba con la gente, acababa de fallecer, varios de ellos me contaron su historia de su fallecimiento, pero iban en autobuses, había alguien distinto a ellos, que no eran fallecidos, que era como el conductor, bueno, el conductor, que llevaban muchos autobuses, se lo llevaban a algún sitio. Esto es una reinterpretación de mi cerebro de un fenómeno energético que yo no entiendo con mi razón. Y ahora mismo te hablo desde mi razón, porque no tengo otra cosa. Hay personas que ven aeropuertos. En el pasado no había aeropuertos ni había autobuses. ¿Qué cuentan los mitos y las leyendas del más allá? Los celtas, por ejemplo, veían un puente que cruzaba de una orilla a otra. Los romanos, los griegos, también, bueno, un barquero, en este caso, ¿no? Caronte, que les llevaba de una orilla a otra orilla, de una laguna, porque no había autobuses ni había tal. Pero fíjate, sí, qué casualidad, todos extrae la esencia, todos ellos están expresando que hay un sitio, en algún sitio, para la redundancia, en la que alguien nos transporta de un sitio a otro, ¿vale? Es un lugar de transporte, de llegada de personas, como una estación de autobuses, o de una orilla de un lago, y alguien que transporta al otro lado, a otra realidad, a otro mundo. Eso es como hay que interpretarlo. Pero el problema es que mucha gente, como te digo, viajan al más allá, no hacen este esfuerzo y toman por literal este proceso perceptivo que al final es erróneo, porque estás interpretándolo con el ego y con la razón, y entonces hacen relatos, escriben libros sobre el más allá, dando por supuesto que hay ríos, montañas, un edificio blanco con columnas, y es que el más allá hay un edificio blanco con columnas. Lo siento, porque yo lo he visto. Por supuesto que lo has visto, pero es que no hay ningún edificio. Habrá un edificio en el que la gente se recupera de su trauma, yo qué sé, ¿vale? Pero no hay un edificio como tal. Esto es lo que te quiero decir, que hay que tener mucho cuidado a la hora de explorar, porque hay que sacar esa información de una manera un poco más delicada. Por lo tanto, ¿cómo defines tú la muerte física? ¿Es un sueño lúcido? En este caso yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que dice el budismo tibetano. Ellos dicen, los budistas, especialmente los budistas del Tíbet, tienen claro que la muerte es el último sueño. Yo estoy de acuerdo. Es decir, hay un paralelismo perfecto entre el ciclo del día y la noche aquí con la muerte y la vida. Durante el día es lo que asimilamos a la vida y la noche es la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos todos los días aquí? Tú vives,
y te vas a la cama por la noche. Y cuando te duermes, caes en el sueño profundo, tú desapareces. No te acuerdas que estás en la cama ni que te llamas Enrique, no sabes nada. O sea, es una especie de muerte. ¿Qué ocurre al día siguiente? Te despiertas y a otra realidad, ¿vale? Esto es lo mismo que ocurre según los budistas, ¿no? La vida es como el día, tienes muchas experiencias, llega la noche y te duermes profundamente y olvidas. ¿Qué ocurre? Que según los budistas vuelves a despertarte como cada mañana en otro cuerpo, en otra vida, ¿vale? Es lo que llaman la reencarnación. Esto sería el paralelismo que hay entre las dos. Pero claro, aquí subyace algo. No todo el mundo se va a la cama, o sea, tiene una experiencia de un día maravillosa o patética, y se va a la cama y duerme profundamente. No, hay personas como los soñadores lúcidos, lo que lo llaman en Tíbet, en el budismo tibetano, los yogas del sueño, o el yoga de los sueños, mejor dicho. Hay personas que han aprendido, han practicado, han trabajado duro para cuando van a dormir despiertan en el sueño. O sea, no duermen profundamente olvidando, sino que duermen lúcidamente. ¿Vale? Entonces, esta gente son los que, es lo que practican los monjes budistas del Tíbet, hacen esto porque practicando esto, creen, con mucha razón, que el día que mueran no van a tener ese sopor, ese olvido absoluto, sino que van a trascender al otro lado con plena lucidez. ¿Vale? Con lo cual van a poder controlar el viaje al otro lado y quizás evitar el ciclo de las reencarnaciones. Cuando tú no tienes control, caes en el ciclo de las reencarnaciones. Cuando tienes control, te liberas. Bueno, esa es la teoría budista. Y en esa estoy totalmente de acuerdo. Me refiero en el concepto de que morir es un sueño, pero puedes morir lúcidamente o no lúcidamente. ¿Vale? Y esa es la clave. Y hay muchas técnicas, entre ellas es saber cómo soñar lúcidamente para luego aplicarlo en el momento de la muerte, que es un sueño, y hacerlo, pero hay otras también, ¿no? Como aconsejan los propios budistas, ¿no? Que es como es una forma distinta de morir, que no es tan complicado. Consiste en morir en paz. Es decir, acercarse al momento de la muerte, no todo el mundo puede prever cuándo se va a morir, ¿no? Porque puedes tener un accidente de coche y es inesperado. Pero hay gente que tiene una enfermedad terminal y que se puede preparar para la muerte. Prepararse para la muerte es muy importante. O sea, morirse en paz no tiene nada que ver los resultados con morirse con odio. Es decir, arreglar las cuentas pendientes que tengas antes de morir es tremendamente importante para morir en paz. Y eso es una cosa que los budistas cuidan mucho. Entonces sí estoy muy de acuerdo que es el último sueño.